Buenos días, me llamo Inés López Alonso y estoy aquí para hablaros de mis prácticas en el Colegio Lau de Palacio de Granda. No voy a hablaros de una actividad en concreto, sino de todas las aproximaciones que he podido hacer durante mis prácticas al proceso de evaluación. Es un tema que me interesa especialmente, quizá también por eso lo escogí como tema central de mi trabajo fin de máster, y quizá también por mi trayectoria profesional, ¿no? Por las clases que he impartido en la universidad. Y es que creo que es un tema que a veces no le dedicamos la suficiente atención, el suficiente esfuerzo y que es muy importante, ¿no? Hemos avanzado mucho en cuanto a metodologías, didácticas, cómo aproximarnos al alumno, toda la parte psicopedagógica. Hemos mejorado mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje y sin embargo llegamos a la parte de la evaluación y parece que seguimos utilizando los mismos métodos que hace 50 años, ¿no? Y no sé si eso es una pérdida de recursos, ¿no? El estar dedicando tanto a una parte y no fijarnos en la otra. Me gustaría hablar de todo esto un poco, pero en el contexto de mis prácticas, y para ello he preparado una breve presentación. Como os decía, me llamo Inés López Alonso y mi especialidad es la de Ciencias de la Naturaleza. El Colegio Lau de Palacio de Granda imparte clases desde infantil hasta segundo de bachillerato, aunque no formación profesional. Y en concreto yo he tenido la oportunidad de interactuar con alumnos desde primero de la ESO a segundo de bachillerato. He de decir que el colegio me impresionó desde el primer día, es un lujo absolutamente. Yo además que vengo pues, de haber estudiado toda mi vida en colegios de titularidad pública, el encontrarme con estas instalaciones pues fue una gran sorpresa, ¿no? Y ya no solo estoy hablando a nivel de, por ejemplo, instalaciones deportivas, pues las piscinas, o por ejemplo del teatro que tienen, que es enorme y está muy bien dotado, ¿no? Sino en concreto, ya centrándonos en mi especialidad, ¿no? Pues todas las asignaturas relacionadas con ciencias de la naturaleza requieren una parte práctica muy importante y de hecho hay conceptos pues bueno, que son bastante complejos, abstractos y que los alumnos necesitan una parte práctica para poder visualizarlos, para poder enfrentarse a ellos y interiorizarlos de una manera mucho mejor, ¿no? Y en ese contexto ellos poseen unos laboratorios que la verdad que son prácticamente como el mío profesional pero en pequeño y eso les da una cantidad de recursos y de posibilidades en cuanto a cualquier metodología, ¿no? En cualquier contenido que estén impartiendo, pues siempre hay alguna parte que se puede ver de manera práctica y que esto da pues eh, muchos más recursos y mucha mayor profundidad a la comprensión del tema. Así que me ha parecido algo a tener en cuenta, ¿no? Pero estoy aquí para hablaros de la evaluación y es que durante las prácticas en el colegio he tenido la oportunidad de acercarme a esta parte importante de la pedagogía, ¿no? De tres maneras diferentes. La primera ha sido mediante el cuidado de exámenes. Esto ha tenido lugar mediante, en el contexto de la asignatura de Física y Química de primero de bachillerato. También he realizado la evaluación de proyectos de la asignatura de Cultura Científica, esto en coordinación con el profesor titular de la asignatura, también primero de bachillerato, y hemos realizado la evaluación de unos trabajos en DIN A3 sobre la unidad didáctica que se acababa de impartir en la asignatura de Biología y Geología de primero de la ESO. En cuanto al cuidado de exámenes, a pesar de que podamos pensar precisamente con lo que estaba diciendo antes, ¿no? que bueno, pues es un sistema de evaluación muy tradicional, al final es un sistema de evaluación sumativo, en el que el valor de este examen se iba a sumar ponderadamente, ¿no? a los resultados de los otros controles y exámenes que tuvieran lugar a lo largo de la evaluación. Y quizá pudiéramos pensar pues, que de algo tan clásico, ¿no? y que todos hemos vivido a lo largo de nuestra experiencia como alumnos, pues muchas veces quizá que ya no podríamos aprender más de ello. Y sin embargo me ha ayudado a tener una perspectiva muy diferente de los exámenes y de toda la parte que vemos de una manera a veces teórica, el cómo verlo en la realidad, ¿no? Y es que me llamó mucho la atención que durante el examen pues varios alumnos levantaron la mano y no ya para la clásica pregunta de profe, que me acuerdo de verdad, que no me acuerdo de esto, pero lo he estudiado y me lo sé, ¿no? Intentando sonsacarte un poco, ¿no? Sino ya preguntas mucho más profundas como ¿qué es lo que quiere el profesor que responda aquí, ¿no? Y es que al fin y al cabo estamos poniendo las mismas preguntas para todos los alumnos y no todos los alumnos son iguales.
Entonces, hasta cierto punto puede resultar hasta injusto, ¿no? Porque dependiendo de las características intrínsecas de cada alumno, de sus aptitudes, van a comprender mejor el mensaje de una manera u otra. Y a pesar de que dos alumnos que son muy diferentes y que ambos sepan perfectamente, tengan una comprensión de un determinado contenido pues muy profunda, dependiendo de cómo nos aproximemos a ellos, cómo les ofrezcamos la pregunta, ¿no? Cómo se la expliquemos, quizá uno va a responder mucho mejor que el otro, a pesar de que ambos tienen ese conocimiento interiorizado, ¿no? Y esto me ha parecido pues algo en lo que pensar, ¿no? Y a lo que le voy a dedicar yo creo que varias páginas del trabajo fin de máster, porque es algo muy a tener en cuenta. En cuanto a la evaluación de los proyectos de cultura científica, aquí os muestro pues, las dos rúbricas que hemos utilizado. La primera para el trabajo escrito y la segunda ya en los últimos días para las presentaciones. Y la verdad que me ha gustado mucho poder participar en todo el proceso, ¿no? Desde que ellos escogieron los temas, que fueron ellos los que escogieron de qué querían hablar, qué querían estudiar, hasta todo el proceso de búsqueda de información, de redacción de los trabajos y ya en los últimos días pues la evaluación de esa presentación oral, ¿no? Y es que además creo que han tenido la oportunidad de desarrollar pues, múltiples competencias, desde la competencia lingüística, utilizando ya conceptos pues, muy científicos, ¿no? Que es un lenguaje a lo que ellos todavía no están acostumbrados y les cuesta, ¿no? Y creo que este tipo de trabajos les pueden venir muy bien en ese sentido. Y luego otra cosa que me llamó mucho la atención, incluso me preocupó bastante, ¿no? Es que estamos hablando de alumnos de primero de bachillerato y sin embargo todavía tenían interiorizado que lo que aparece en internet es como la Biblia, ¿no? Lo tienen como todo es verdad. Y creo que es muy importante el mensaje de no, tenéis que seleccionar muy bien las fuentes de las que obtenéis la información, que sean fuentes contrastadas. Y cuando tengáis, por ejemplo, una noticia, pues leerla de principio a fin, desde el título hasta la bibliografía que han utilizado para escribir ese documento, ¿no? Y yo creo que ha sido un momento en el que ellos han dado cuenta de que efectivamente a veces lo que encuentras en internet pues no es verdad, ¿no? Y cuando estás realizando un proyecto, en este caso, ¿no? Para una asignatura en el colegio, pero pongamos ya en cursos universitarios, pues es muy importante en qué fuentes te basas, ¿no? Y creo que fue un momento muy importante. Además, tuvieron que utilizar el pensamiento crítico y esto es algo a lo que ellos pues tampoco están muy acostumbrados. Entonces fue una oportunidad de cambiar la metodología a lo que ellos están más acostumbrados, ¿no? Y quizá no podemos llamarlo un aprendizaje basado en proyectos, porque al final no estás construyendo algo, no tienes un proyecto como en sí mismo final, es más un proyecto bibliográfico, pero sí que han tenido la oportunidad de utilizar muchas herramientas y desarrollar múltiples competencias, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Y sobre todo, pues eso, el aprender a aprender, el ellos enfrentarse por primera vez a tener que buscar ellos la información y que no se la dé el docente. Y eso ha sido muy importante. Y luego las presentaciones, la verdad que me dejaron bastante impresionada, fueron muy buenas. A unos les costaba más, a otros menos, por supuesto. Hay gente que es mucho más extrovertida, gente más tímida, pero al final ellos tenían esta rúbrica y ellos sabían que se les iba a evaluar y precisamente por eso pues intentaron prepararse pues el cómo hablaban las cosas, cómo lo decían, la presentación, pues el incluir no solo frases, sino también algún contenido audiovisual que ayudara al oyente pues a mejorar esa adquisición de conocimientos, ¿no? Y creo que les ha servido mucho y que lo han hecho además de una manera amena y que les ha gustado y que quizá a largo plazo tenga una retención de conocimientos mucho más exhaustiva que si dijéramos tienes que estudiarte esto de pe a pa, ¿no? Entonces me ha gustado mucho, la verdad. Y nada, muy brevemente, también la evaluación del DIN A3 sobre la unidad didáctica. Estos eran alumnos mucho más pequeños, de primero de la ESO. Bueno, he puesto aquí dos ejemplos que me han parecido, pues la verdad que estaban pero muy bien hechos.
es la primera vez que ellos se enfrentaban a tener que sintetizar información, ¿no? Ellos tenían tenían todo lo que habíamos ido viendo en clase, todas las presentaciones, los vídeos que habíamos visto, las actividades corregidas, todo. Y su misión era coger toda esa información, sintetizarla, coger lo más importante, lo que ellos consideraban más importante y poner algún dibujito, alguna cosa que les ayudara a procesar esa información, ¿no? Y bueno, ahí se ha visto que es algo que todavía les cuesta, que les cuesta mucho elegir, ¿no? El decir esto es más importante que esto, cuál es la idea principal del texto, qué es lo más importante que tengo que sacar yo claro de esta lección. Y sin embargo creo que es algo muy importante para su futuro. Así que me gustó mucho realizar esta actividad con ellos, la verdad. Y luego en las posteriores clases, una vez ya corregidas, se las fuimos entregando individualmente mientras ellos realizaban pues otras tareas o estaban trabajando en algún taller virtual. Y entonces fuimos mirando aquellas partes del DIN A3 que estaban peor hechas, ¿no? Peor redactado, o que quizá la idea no se había extraído bien, o no se había extraído la idea principal y nos habíamos quedado con ideas más secundarias. Y al verlo de manera individualizada con cada uno, perdían esa presión de grupo, ¿no? De me están juzgando, y sin embargo se centraban en, vale, he hecho esto y para la próxima lo voy a mejorar, ¿no? Y también recalcábamos mucho pues las partes que habían hecho bien, porque realmente habían hecho un muy buen trabajo y se habían esforzado mucho. Entonces era, mira, esto lo has hecho excelente, me encanta cómo has sintetizado estas ideas, sin embargo, en esta parte quizá tendríamos que mejorar esto un poco, podrías utilizar estas herramientas para extraer mejor la información, para darte cuenta de qué es lo más importante, y creo que para ellos también ha sido pues una experiencia nueva, y a pesar de ser una actividad muy sencilla, de la que han podido extraer pues muchas conclusiones y mucha información, ¿no? Esto era la primera unidad de dos que iban más o menos juntas, ¿no? La segunda fue la que impartí yo, y al llegar a la segunda unidad didáctica me pude dar cuenta de que ya tenían unos conocimientos, yo creo que también por esta actividad que habían realizado, ¿no? Ya muy interiorizados, y que la segunda la pudimos hacer como mucho más ágil, ¿no? Así que me dejó como muy buen sabor de boca. Y las conclusiones pues, que extraigo de estas prácticas, ¿no? He venido comentando algunas a lo largo de la presentación, y es que estas prácticas me han ayudado a tener una visión mucho más realista del proceso de evaluación, ¿no? Más allá de la parte teórica que podemos estudiar en los libros. Y que la evaluación debe adaptarse a la asignatura, contenidos específicos y curso escolar. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Podemos pensar que las evaluaciones sumativas están ya un poco pasadas de moda y que hay que centrarse en una evaluación formativa más interactiva y más dinámica, pero luego al final, por ejemplo, si pensamos en un segundo de bachillerato en el que van a tener que enfrentarse a la EBAU, lo que queremos es que esos alumnos lleguen lo mejor preparados posibles para enfrentarse a ese examen, para sacar la mejor nota y que puedan acceder a la carrera que quieren. Así que al final no podemos ir contra el sistema educativo tal y como está montado, y tenemos que adaptarnos un poco a ello, ¿no? Entonces creo que hay que integrar diferentes formas de evaluación para conseguir los mejores resultados y la mejor captación de información. Y luego que como docente, pues saber interpretar las necesidades de los alumnos y maximizar la adquisición de conocimientos, esta es una de las labores fundamentales, ¿no? Y al final el proceso de evaluación también forma parte muy importante de este apartado precisamente, ¿no? Y muchas veces también los alumnos, dependiendo de cómo vaya a ser el sistema de evaluación, se van a enfrentar a esos contenidos de una manera diferente. Así que creo que es muy importante también. Y nada, globalmente decir que las prácticas pues me han parecido muy interesantes, he aprendido mucho y he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas diferentes y por primera vez, ¿no? Y nada, creo que para mi futuro profesional han sido pues el primer paso y una gran experiencia. Así que muchas gracias.